Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un buen consejo en esta hora. Pues vamos a estar hablando y compartiendo acerca de un pasaje de la Escritura que se encuentra ahí en Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 5. Y les voy a estar leyendo así, dice así la palabra de nuestro Dios. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bueno, y pues pensando en esto, eh, se me venía a mi mente eh, nuestra naturaleza competitiva o el deseo de ser más que otros en cuanto a posición, rango o jerarquía, el querer ocupar los mejores lugares, los mejores puestos. Eh, y esto es muy, muy común y no es que sea algo malo. Pues claro que no, ¿verdad? En todo tiene que haber un orden y pues ahora sí que nuestro mundo así es de la manera como se rige, ¿verdad? Entonces, dentro de esa naturaleza que hay en nosotros, pues existe eso, el querer ser más, el más que otros. Y pues algo parecido estaba sucediendo en este pasaje en el cual vemos un cuadro donde están los discípulos y está nuestro Señor Jesucristo. Eh, y la pregunta que le hacen a nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos: ¿quién es el mayor del, en el reino de los cielos? Y me gusta mucho la manera como nuestro Señor Jesucristo, siempre de una manera tan sencilla, pero de una manera tan tajante, siempre da una respuesta para que no quedara la menor duda de lo que Él quería enseñar o en este caso responder. Y inmediatamente podemos ver ahí después de esta pregunta cómo el Señor Jesucristo dice: llama a un niño. De esa manera el Señor Jesús va a dar la respuesta a sus discípulos. Y ahí podemos ver ahí en el versículo 3 que dice: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no te vuelves y haces como niño, no entraréis. O sea, no estaba hablando ni siquiera de jerarquía, de una posición. Dijo: si no te haces tú como un niño, ni siquiera vas a entrar. ¿Sí? Ya no, llámese ocupar un lugar, sino ni siquiera vas a entrar. ¿Y por qué esta comparación? ¿Por qué el ser como un niño? ¿Sí? O sea que podemos ver, el Señor Jesucristo estaba comparando a este niño, ¿sí? En el ver la virtud o la actitud de este niño, la humildad. En la humildad, dice, la grandeza de ser como un niño se basaba en la humildad, radicaba en la humildad. Y cuando hablamos de la humildad, eh, hablamos acerca de, no nos referimos a que una apariencia que denote pobreza, sin ofender, ¿verdad? Tampoco. Si, no se trata de eso, que uno en su exterior, que se vea una persona humilde en cuanto a su posición social, si lo podría decir así,
sino en la actitud, una actitud sincera, una persona, o la humildad radica en la actitud sincera, en el corazón sencillo, en un corazón sencillo, en un corazón humilde, un espíritu humilde. En eso radica la humildad. ¿Sí? Y creo que eh, ahí radicaba toda la enseñanza que el Señor Jesús quería dar a través de poner como ejemplo a este niño. Y ser como un niño no es regresar a ser un niño en cuanto, como cuando la pregunta que se le hizo, cuando le hizo Nicodemo al Señor Jesús para ser salvo, ¿acaso voy a volver otra vez al vientre de mi madre? Bueno, no tiene nada que ver con eso. El ser como un niño tampoco se trata de ser un adulto inmaduro, ¿verdad? O, también pudiéramos pensar, porque si hablamos de ser como un niño, usted puede ver, un niño no tiene malicia, un niño difícilmente les decía, hablando acerca de un adulto inmaduro, o sea, le digo, no es que cuando diga tienes que ser como un niño quiere decir que vas a actuar infantilmente o una forma inmadura, una actitud o una conducta infantil o inmadura, ¿verdad? Porque ya que un niño, pues sus pensamientos no van a tener el alcance de un adulto, ¿verdad? Para actuar, un adulto, pues a lo mejor sí vas a actuar de una manera infantil. ¿Por qué? Cuando se le llama infantil o inmaduro, ¿por qué? Porque estás actuando sin pensar o no estás midiendo las consecuencias. Siendo una persona adulta, estás siendo una persona irresponsable, estás siendo una persona que no estás respondiendo de acuerdo a lo que se espera de una persona, de acuerdo a la altura de las circunstancias del momento que se vive. Entonces, no se refiere a ser como un niño, a eso no se refiere. Un niño no es ambicioso, y aquí cuando Jesús les hace esta pregunta, ¿qué pudiéramos pensar? ¿Qué es lo que el Señor Jesús notó o vio al ser cuestionado de esta manera? Tal vez ambición, tal vez, no sé, pudiéramos pensar por qué estaban interesados en ellos, en saber quién sería el mayor, en qué posición ocupar en el reino de los cielos. Y les digo, hablando de la humildad, la palabra de nuestro Dios nos enseña que aquel que se humilla será exaltado. Ahí en el libro de Lucas 14:11 podemos ver. Entonces, también quiero compartir con ustedes, también hay otra cita muy, muy hermosa que se encuentra en Isaías 57:15 y dice así, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu. Entonces, también pudiéramos pensar en ese pasaje de aquella madre con sus hijos que pide que sus hijos tengan un lugar ahí especial en, delante de la presencia de nuestro Dios. Pero si acaso nosotros, o así como estos discípulos, ¿verdad? Porque le digo, no somos ajenos, como te hablaba al principio, nuestra misma naturaleza somos así, competitivos, y siempre, queramos o no, siempre queremos destacar o que se note en nuestra posición. Pero si acaso estamos pensando, así como estos discípulos,
qué lugar ocuparíamos en el reino de nuestro Dios, pues tendríamos que empezar por ahí, ¿verdad? Como esta respuesta que dio nuestro Señor Jesucristo, que verdaderamente mantengamos una actitud humilde, un corazón humilde, un espíritu humilde. Si nosotros pensamos o queremos ocupar una posición en el reino de los cielos. Dice el versículo 4 que te leía, que cualquiera que se humille como ese niño, ¿sí? Ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, pues vamos a meditar en esto y a no solamente atesorarlo en nuestro corazón, sino que roguemos a nuestro Dios que no permitamos, ¿verdad? O que no sea ese, lo que nosotros hagamos no sea solamente por ocupar una posición, sino que cualquier cosa que nosotros hagamos sea con una actitud humilde, con un corazón humilde. Y bueno, recompensa siempre hay en la obra de nuestro Dios. Y si, como decía la Escritura, uno de los versículos que te leía, el que se humilla será exaltado, pero dice que el que se enaltece será humillado. Entonces, tengamos cuidado de qué manera nos estamos conduciendo, de qué manera cuál es el interés, cuál es la finalidad de que nosotros hagamos algo en la obra de nuestro Dios. Vivamos y seamos como niños en el sentido y en la actitud de humildad, ¿verdad? Recompensa ciertamente siempre vamos a tener de parte de nuestro Dios. Nada de lo que hagamos en la obra, en trabajo de nuestro Dios, nada es en vano. Tarde que temprano, si usted quiere recibir un pago, ¿verdad? Pues seguramente el Señor pago tiene para todos aquellos que son fieles y le trabajan a Él, pero cuidemos siempre nuestra actitud, nuestra manera de cómo hacemos las cosas, de cómo queremos vivir delante de nuestro Dios y a quién queremos impresionar, ¿verdad? Si en verdad queremos ser vistos por los hombres, pues nos van a ver. Pero si en verdad queremos ocupar un lugar especial en el reino de los cielos, queremos ser vistos por Dios, pues vivamos y cultivemos un corazón humilde, un espíritu humilde, ¿verdad? Porque Dios habita, ¿sí? Dios habita con el humilde, con el contrito de espíritu. Pues Dios les bendiga, mis amados amigos, y pues bendiciones, y como siempre te digo, vamos a seguir echándole muchas ganas. Dios te bendiga.